Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Gredólogo. Bueno, este video lo vamos a consagrar al análisis de las obras de Aristóteles editadas por la editorial Gredos, ¿no? Bueno, pueden más o menos intentar adivinar cuántas son. ¿Son cuatro? ¿Son cinco? ¿Son seis? ¿Son siete? Bueno, ya veremos cuántas son. Pero lo importante aquí es que ya casi estoy terminando el video sobre la naturaleza de los dioses. Me ha demorado más de lo normal. Lo que pasa es que me distraigo mucho y pues me puse a leer a Filón de Alejandría en Trota. Entonces dejé la lectura al 90% y no la terminé. Espero terminarla pronto. Hablando de Filón de Alejandría, hay nuevos gredos que próximamente serán expuestos, ¿no? Tengo muchos nuevos gredos, siquiera son unos 10, entonces pues será divertido mostrárselos. Bien, hablemos un poquito acerca de Aristóteles. Bien, todos sabemos de Aristóteles, discípulo de Platón, etcétera, etcétera. Si hemos leído a Giovanni Reale, vamos a saber acerca de cómo funcionaba, ¿no? Si realmente él escribió o no escribió. Yo recomiendo para la lectura de Aristóteles, yo recomiendo bastante leer a Giovanni Reale, ¿no? Su libro sobre historia de la filosofía y del pensamiento científico, si mal no recuerdo, tiene un análisis muy extenso y muy completo de Aristóteles. Claro, hay otros autores como Coplestone que también tienen un análisis, pero el análisis de Giovanni Reale es mucho más, no simple, sino mucho más digerible y mucho más histórico. A diferencia de Coplestone, que es un debate filosófico constante de historia, solamente tiene la cronología, porque de ahí es un debate de ideas. ¿No? Y es entendible porque Copleston constantemente contrapone el pensamiento de los filósofos con eh, no quiero decir que debate con su forma de pensar, pero es que él tiene un sesgo tomista muy marcado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede ver cuando aborda Nietzsche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede decir que Copleston tiende más al debate en su obra, mientras que Giovanni Reale es más expositivo. Yo recomiendo Giovanni Reale y si por ahí tienen la suerte de tener el tomo 6 de la filosofía, de la historia de la filosofía griega de Guthrie, o Guthrie, como quieran llamarlo, entonces también recomendaría leer ese tomo, que es mucho menos riguroso que los tomos anteriores, pero igual de rico. Bien, sobre todo porque Guthrie se toma el tiempo de analizar fragmentos especiales y situarlos dentro de un contexto, y eso se agradece bastante. Bien, vamos a comenzar primero con las obras principales de Aristóteles. Una obra que es principal, muy importante, es la metafísica. Aquí la tenemos. Metafísica, ¿no? La metafísica de Aristóteles todos sabemos que es obligatorio para cualquier estudiante de filosofía. No creo que haya estudiantes de filosofía que no hayan leído la metafísica. Es básica, funciona como una historia de la filosofía antigua y sobre todo funciona como un punto de partida para luego explorar la filosofía en general de Aristóteles, todas las causas, etcétera, etcétera. Aparte que brinda increíbles avances, ¿no? Cuando uno lee la primera línea nomás es impactante. Todos los hombres por naturaleza desean saber, uff, ¿no? Y básicamente muchas veces tomamos como un origen circunstancial esa oración, ¿no? La filosofía nace del deseo de saber, de la sorpresa que tuvo el hombre y el deseo de saber por qué ocurren las cosas como ocurren. De ahí su importancia, la metafísica. En un libro básico. Para los que no han visto los videos anteriores, la tapa está amarilla porque es la sobrecubierta o guardapolvo, como le dicen algunos. Por dentro tenemos la metafísica tal cual. No, es que esta era una edición de cofre. Sí, esta venía dentro de un cofre con sus hermanas, con sus obras hermanas, que las vamos a conocer. Esa es la primera obra que tengo para mostrar. La segunda, la política. Normalmente en la educación peruana se resume toda esta obra a el hombre es un ser sociable, es un zoopoliticón, ¿no? Es un animal sociable, es un animal político, ¿no? Ese es el resumen a grosso modo que se hace de esta obra. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Bien, o sea, sí es cierto, o bueno, parcialmente cierto, como quieran tomarlo, pero el hombre también tiene, o sea, perdón, pero esta obra también tiene muchos alcances acerca de qué es la política. La política no es un medio como lo hacen creer nuestros políticos. No es que yo soy político para
legislar a favor de mis empresas, soy político para legislar a favor de mis intereses. No, la política es un fin en sí misma. Bien, eso es lo que te dice. Dentro de las cosas humanas, la política es un fin en sí misma y tal vez es el fin más preciado, la política. Bien, hay que leer este libro. Yo recomiendo que si me voy a dedicar a la política, tengo que leer este libro, sí o sí. ¿No? Si nuestros representantes políticos hubieran leído este libro, qué hermoso sería, ¿no? Pero lo más probable es que nuestros representantes políticos pues no hayan agarrado un libro desde que terminaron la universidad, salvo uno que otro por ahí que sea académico. Lamentablemente es así. La ética nicomaquea, bien, típico libro que no necesita ni introducción ni presentación, también libro básico que normalmente se nos enseña en los primeros años de la universidad, la ética nicomaquea, y también viene la ética eudemia. No, o sea, vienen ambos tomos en uno. Y básicamente, pues aquí se explora todo el tema, vale la redundancia, ético, sobre las virtudes, etcétera, etcétera. Bien, aquí está, la ética nicomaquea. ¿Qué más tenemos? A ver, veamos. Ah, hay un cofre, ¿no? Recordemos que en Gredos vienen cofres. Y les he mostrado tres tomos de cofres, ahora les muestro el cuarto tomo del cofre. Aristóteles, la física. Bien, la física también es un tomo fundamental en la cual se aborda, pues, va a sonar feo, pero la parte concreta, ¿no? La naturaleza. No, no lo he leído, o sea, como para dar un análisis extenso, pero tengo entendido que se abordan pues las cosas, tampoco puedo decir concretas, porque recuerdo haber leído dentro de las primeras páginas algo sobre el infinito, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, yo creo que la física se complementa con la metafísica, porque incluso dentro de la metafísica dentro de la física vamos a encontrar referencias a las cuatro causas. Entonces, yo creo que más es un complemento, pero como que tiene menos fama que la metafísica. ¿No? En la física podemos encontrar, pues, como les digo, sobre el infinito, sobre el espacio, el movimiento, etcétera, etcétera. No, no lo he leído, tal vez hago un mea culpa por no haberlo leído, debería haberlo leído, creo, antes de hacer este video, pero bueno, la física, ¿no? Sí, sobre el éter, ¿no? El lugar no es ni forma ni materia. O sea, se llama física, pero no tiene nada que ver con nuestro concepto actual de física, sino con el concepto antiguo de física como naturaleza. Ahí está, yo logré ordenar las ideas. Libro muy recomendado. Felizmente, estos cuatro libros los podíamos encontrar en grandes pensadores, lo cual es una gran ventaja, ¿no? No es necesario buscar estas ediciones súper rebuscadas e imposibles, sí tenemos también grandes pensadores a nuestra disposición. ¿Qué más tenemos? Sigamos. Ahora, eso es el cofre. El cofre estaba compuesto de estos cuatro libros principales. Bien, el cofre. Ahora, eh, hay muchas más obras de Aristóteles. Dentro de grandes pensadores, si mal no recuerdo, también viene la retórica, en la cual Aristóteles estudia todo lo relacionado al discurso. Bien, todo lo relacionado al discurso, cómo tiene que ser el discurso, el orador, sus argumentos, etcétera, etcétera. Bien, te habla también sobre los ejemplos inventados, es decir, las parábolas, las fábulas, cómo tienes que utilizar esos recursos. En parte se complementa bastante con los libros de lógica, porque si complementamos la lógica con la retórica, podemos encontrar algo muy denso, ¿no? Entonces, la retórica, ¿no? Ayuda para los discursos. Obviamente, esto, pues, que lo lea un abogado en el siglo XXI de poco le sirve, ¿no? Esto es más algo histórico. No digo que no vayamos a encontrar lecciones importantes, obviamente sí, pero al menos en el sistema jurídico peruano poco nos serviría un curso de retórica, ¿no? Porque más que retórica, todo se basa, pues, en la interpretación de la ley, ¿no? Entonces, retórica, dos tomos juntos. Los tratados de lógica, estos no vinieron en grandes pensadores. Bien, los tratados de lógica. ¿Qué podemos decir acerca de los tratados de lógica? Básicamente es el órgano, ¿no? Cómo evaluamos los discursos, cómo evaluamos las frases, las oraciones, cuál tiene que ser su consistencia lógica. Dos tomos,
Este de acá es bastante común, el 51. Este de aquí es muy difícil de conseguir, el 115. Yo no sé hasta qué punto, pero yo supongo que en algún momento Wittgenstein debió de haber leído el órgano. Yo supongo, no lo puedo asegurar porque no soy experto en Wittgenstein. Pero es que este texto te habla tanto acerca del uso del lenguaje y cómo el lenguaje refiere a determinados entes y la necesidad de aquel uso. Entonces, yo supongo, ¿no? Por ahí que tal vez hay alguien que sepa más de filosofía que yo, que haya leído a Wittgenstein, yo no lo he leído, pero tal vez alguien lo ha leído y lo pueda confirmar. Ahora, hay dos tomos que son un poquito no despreciados, tres tomos que son un poquito, no, dos tomos particularmente, que son un poquito despreciados, que no se habla mucho de ellos, pero que, sin embargo, son muy importantes dentro del análisis de Aristóteles, ¿no? Dentro del análisis de la obra aristotélica. A ver, vamos a, vamos a pausar un minuto. Continuamos. Esos tomos son acerca del alma, al cual hay muchas referencias dentro de cualquier análisis de Aristóteles, solamente que no se cita mucho, no se estudia mucho. En particular, puedo decir que acerca del alma lo intenté leer hace casi 2 años y es una obra muy densa. No es una obra para nada fácil acerca del alma. Espero volver a intentar leerla este año, si es que me dé el tiempo. Y también tenemos por este lado acerca de la corrupción y generación y tratado breve de historia natural. Este libro, que si bien es cierto, no se suele leer mucho, bien, no se suele leer mucho per se el libro, es muy citado cuando leemos los análisis de Aristóteles. Tiene fragmentos que son de suma relevancia, de suma erudición, bien, pero no se suele leer este libro. No, cuando uno habla de Aristóteles, automáticamente, metafísica, ética nicomaquea y a lo mucho, pues la física y la política. Y bueno, el órgano, ¿no? Pero esto no. Incluso yo también hago un mea culpa porque no lo he leído, ¿no? Entonces, creo que tal vez deberíamos darle una oportunidad a esta obra, que si ha sido citada muchas veces dentro de los análisis de Aristóteles, es porque tal vez te ayuda de alguna forma a sistematizar el análisis aristotélico. No todo está en la metafísica y en la política y en la física y en la ética nicomaquea. Acá lo dejo. Finalmente, la constitución de los atenienses y el pseudo Aristóteles del económico. Bien, básicamente leyes, ¿no? Aristóteles te va a hablar acerca de cómo funcionaba la constitución, o sea, cómo se constituía y aparte una especie de reglamento, algo así, ¿no? Empieza a citar reglamentos, leyes que existían en esas épocas, ¿bien? Y en cuanto a los económicos, pues no los he leído, no he leído los pseudo-aristotélicos, ¿no? Pero supongo que como su nombre lo dice, ¿no? Administración del hogar. Oikonomos debe tratar de eso, cómo funcionaba la administración del hogar. Es pseudo Aristóteles porque es una atribución. Sigamos con los libros de biología, los libros de biología de Aristóteles, o vamos a ser más exactos, los libros más científicos, más observacionales de Aristóteles. Entre ellos tenemos sobre las líneas indivisibles y la mecánica de Aristóteles. No sé ni de qué va el tema, lo tengo sellado, tampoco quiero saber, la verdad, no es mucho de mi interés, pero comparte el libro con la óptica, la catóptrica y los fenómenos de Euclides. Bien, luego tenemos acerca del cielo, bien, meteorológicos también, muy importante esta obra. Hay algunos todavía que no quieren denominar a Aristóteles como un padre de la ciencia, pero yo creo que fue el primero en este método de observación, ¿no? Y de búsqueda de una racionalización del mundo. Luego están los biológicos. En cuanto a los biológicos, hay tres. A Aristóteles le gustaba bastante mirar animales. Tenemos partes de los animales, marcha de los animales, movimiento de los animales. Tenemos investigación sobre los animales. Bien, tomos muy gordos, por cierto. Bien, y finalmente, en cuanto a los biológicos, el último es la reproducción de los animales. Tomo que intenté leer, pero también no le encontré, o sea, no le encontré utilidad práctica. Bien, a lo mejor a alguien sí le puede encontrar utilidad práctica, pero sobre reproducción de los animales básicamente te habla pues cómo se nutre, cómo funciona la unión de los gametos, etcétera, etcétera.
pero desde una perspectiva muy rústica. ¿No? Desde una perspectiva muy rústica. Entonces, no le he encontrado yo utilidad, pero a lo mejor a alguno de ustedes sí le gusta. Y ahora vamos con los random. Bien, aquellos tomos de Aristóteles que hablan sobre temas diversos. Acá tengo un pseudo Aristóteles. Bien, lo he incluido solamente para no dejarlo afuera, pero es la fisionomía, bien, del pseudo Aristóteles, el estudio del rostro, supongo. Fisionomía, no he tenido la oportunidad de leerlo, es uno de los primeros tomos que he encontrado. Debe ser acerca del estudio del rostro. Este sí lo he leído, la poética. Y es triste que acabe tan abruptamente, es triste que se haya perdido el texto. Este texto lo leí cuando iba a enseñar literatura, en uno de mis primeros años, como, bueno, en mi primer mes como docente dije, voy a abordar la literatura desde el punto de vista de Aristóteles, ya que estoy dictando literatura clásica. Mala idea, ya porque es bastante técnico el texto de la poética, pero bastante revelador también, ¿no? Cómo Aristóteles empieza a sistematizar la producción literaria de dicha época poética. Bien, muy interesante el tomo. Ah, y este tomo es del 390, es sumamente raro y difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Sé que en España se ha vendido la última vez que lo vi por 120 euros, es un precio bastante alto por un tomo bastante raro. Estos tomos también se podrían incluir dentro de los primeros, los fragmentos y los problemas. Aquí básicamente vamos a encontrar temas varios. Dentro de los fragmentos vamos a encontrar obras como el Protéptico, que si mal no recuerdo está incluido dentro de Grandes Pensadores, de suerte que está incluido dentro de Grandes Pensadores, y otros fragmentos más acerca de diversos temas sobre los cuales hablaba Aristóteles. Problemas tiene básicamente lo mismo. Bien, son distintos problemas aislados. O sea, el nombre te lo dice todo. ¿Los he leído a minuciosidad? No. Pero cuando uno hace estudios, cuando uno, por ejemplo, está leyendo un libro acerca de historia de la filosofía presocrática, a veces hay citas de estas dos obras. No a veces, muchas veces en realidad. Entonces uno tiene que venir obligado a estas dos obras, o a los fragmentos o los problemas, y leer la cita e interpretar la cita. No, porque dentro de la cita que está acá también está el pie de página y muchas veces ahí se aclara más el significado de lo que simplemente está bueno, simplemente ya está citado en otra obra. Entonces, recomiendo siempre tener estos a la mano. Estos libros, tanto fragmentos como problemas, no son libros que se leen así como yo puedo leer la física, la metafísica. No son libros que tienen una hilación, la mayoría, sino que son pequeñas partes encontradas en otros autores. De ahí su nombre, fragmentos, de ahí, bueno, en el caso de problemas no es tanto así, pero de ahí el nombre. Bien, ambos muy recomendados. No léanlos, pero ténganlos a la mano, un buen PDF o lo que sea. Bien, y finalmente esta obra de aquí, Paradoxógrafos griegos. Esta obra sí me la leí a cabalidad, me encantó. Ya fue una de las primeras obras que leí en griegos, me encantó, la adoré. Bien, y básicamente trata acerca de aquellos relatos increíbles, de aquellos, el género paradoxografía hoy en día me parece que está extinto, pero eran aquellas historias increíbles acerca de tierras no exploradas. Bien, entonces ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver paradoxógrafos griegos con Aristóteles, no? Mucho, porque Aristóteles, ojo, esto también es pseudo Aristóteles, pero a Aristóteles se le atribuye. Vamos a buscar acá, Ajá, bueno, está pseudo Aristóteles. Aristóteles también se le atribuye varias redacciones, varios textos no paradoxográficos. Bien, es una atribución. Ahí está. Y bueno, esas son las obras que quería mostrar en esta oportunidad. Muchas gracias.